Ibahambau. He estado pagando alquiler a mis padres desde que cumplí 18 años. 18 años. Incluso durante la universidad, siempre creí que era lo correcto, aportando mi parte. Pero luego mi hermano, el niño mimado, que nunca ha pagado un céntimo por nada, vuelve a casa con su esposa y sus 2 hijos. De repente, mi madre me llama pidiéndome más alquiler. No vais a creer lo que dijo después. Vale, dejad que os ponga en situación. Me llamo Ethan y, desde que tengo memoria, he sido el responsable de mi familia. Ya sabéis cómo es. Saca buenas notas. Se mantiene alejado de problemas. El tipo de chico del que los padres presumen en las reuniones familiares, pero que de alguna manera pasan por alto cuando se trata de afecto real. Mi hermano Mark, es el niño mimado en todo el sentido de la palabra. Encantador, carismático y perpetuamente irresponsable, ha navegado por la vida, rompiendo corazones, acumulando deudas y dejando generalmente un rastro de caos a su paso. Sin embargo, de alguna manera siempre cae de pie, generalmente con mis padres corriendo a amortiguar su caída. Desde que éramos niños, siempre fue así. Mark no podía hacer nada mal. Si rompía una lámpara, era un accidente. Si yo dejaba un vaso en la mesa del salón sin un posavasos, me caía una bronca. Era desconcertante, la verdad, como si viviéramos en realidades completamente distintas, juzgados por conjuntos de reglas completamente diferentes. Cuando cumplí 18 años y comencé en el instituto comunitario, mis padres me sentaron para una charla de adulto responsable. Todo era sobre enseñarme el valor del dinero, volviéndome independiente, todas esas cosas buenas. Así que acordamos un arreglo. Pagaría $5 al mes de alquiler. En ese momento trabajaba a tiempo parcial en la tienda de comestibles local, empaquetando y reponiendo estantes, además de las clases. €5 era una buena parte de mi sueldo. Creedme, pero lo hice todos los meses, lloviera o hiciera sol. Entregaba ese dinero del alquiler. Mark pagaba alquiler cuando vivía en casa. No, ni un céntimo. Estaba averiguando las cosas, veis, siempre resolviendo problemas, pero nunca como, ya sabes, pagar por algo. Avancemos unos años. Ahora tengo 24 años y trabajo a tiempo completo como programador junior. Tras esforzarme durante la universidad, todavía vivo en casa de mis padres, en parte porque el alquiler es desorbitado en cualquier otro sitio, y en parte porque, bueno, sinceramente, supongo que una pequeña parte de mí todavía esperaba, tal vez, solo tal vez, ganarme algún verdadero reconocimiento de mis padres. Tonto, lo sé, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Seguía pagando mis €500 al mes, sin quejas. Era el trato, y yo cumplo mis tratos. Incluso ayudaba con la compra a veces y contribuía en las reparaciones ocasionales de la casa. Estaba aportando mi granito de arena, quizás incluso más. Entonces, la bomba estalla. Marcos llama a mis padres. Todo dramático y compungido, resulta que su última genial aventura empresarial, algo relacionado con la criptomoneda, por supuesto, había fracasado espectacularmente. ¿Quién podría haberlo previsto? ¿Verdad? Sarcasmo intencionado. Obviamente, de todos modos, él, su esposa Sara y sus 2 hijos, Chloe de 8 años y Leo de 5 años, estaban sin hogar, estaban arruinados y no tenían a dónde ir. Mis padres, benditos sean sus corazones eternamente facilitadores, inmediatamente ofrecieron que se mudaran de nuevo con ellos, solo temporalmente. Por supuesto, palabras famosas de despedida. Sabía en el momento en que me enteré de que temporal en el tiempo de Marcos significaba hasta la muerte térmica del universo, la mudanza fue caótica. Por decirlo suavemente, de repente, nuestra casa tranquila y razonablemente ordenada se transformó en un torbellino de ruido, juguetes y desorden general. Chloe y Leo, por muy monos que sean, son, bueno, niños ruidosos y enérgicos. Sara, la esposa de Marcos, parecía perpetuamente estresada y abrumada. Y Marcos simplemente flotaba por ahí, actuando como si nada estuviera mal, soltando bromas y logrando, de alguna manera, crear aún más desorden. La vida se complicó. El baño siempre estaba ocupado. La cocina, perpetuamente pegajosa. Mi meticulosamente organizado espacio de trabajo en casa, en la habitación de invitados.
estaba constantemente invadido por juguetes rebeldes y demandas de tentempiés. La paz y la tranquilidad se convirtieron en un recuerdo lejano, como algo que hubiera leído en un libro de historia. Y luego, la guinda del pastel, en este ya desbordante helado de disfunción familiar, mamá me llama una tarde al salón, toda seria y sombría. Papá también está allí, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. Marcos y Sara están convenientemente ausentes, probablemente escondidos en su antigua habitación que de algún modo habían logrado reclamar como propia. Aproximadamente 5 minutos después de llegar, mamá comienza, su voz adoptando ese tono particular que usa justo antes de pedir algo irrazonable. Uncle Ethan, necesitamos hablar sobre los gastos del hogar. Ahí vamos, pensé, preparándome, con Marcos y su familia aquí. Continuó. Las cosas están más ajustadas de lo esperado. No me digas, mamá, pensé, pero me quedé callado. Las facturas de la compra han subido. La de la electricidad, el agua, tradicional. Es simplemente mucho. Ella suspira dramáticamente, como si personalmente le pesara el alimentar a su propio hijo y nietos. ¿Quién los invitó? Por cierto, así que finalmente llega al grano. Pensábamos que quizás podrías contribuir un poco más al alquiler. Parpadeé una vez, 2 veces. He oído bien. Espera, dije, intentando mantener mi voz ecuánime. ¿Quieres que pague más alquiler? Aunque Marcos y su familia están viviendo aquí ahora, sin pagar alquiler. La cara de mamá se tensó. Esa mirada familiar de disgusto que usualmente precede a una lección sobre el deber familiar y mi inherente egoísmo. No es sin pagar alquiler. Ethan, dijo, su voz impregnada de una mezcla familiar de culpa y desaprobación, es familia. Les estamos ayudando a levantarse. ¿Y yo no soy familia? Pregunté, la pregunta escapándose de mis labios antes de que pudiera procesarla completamente. Sonaba patético incluso para mis propios oídos, pero honestamente, así es como se sentía, como si fuera algún tipo de inquilino, un huésped pagador, mientras que Marcos y su familia eran los verdaderos residentes, los que merecían cuidado y apoyo, sin preguntas. Papá carraspeó, finalmente entrando en la conversación. Ethan, dijo con esa voz calmada y razonable que usa cuando está a punto de hacer alguna demanda completamente irrazonable. Tu madre tiene razón. Marcos está pasando por un mal momento. Necesitamos apoyarlo. ¿Y cómo se supone que lo apoye? ¿Pagando más alquiler? Pregunté, mi voz comenzando a elevarse a pesar de mis mejores esfuerzos. Él es quien perdió todo su dinero en algún esquema para enriquecerse rápidamente. Él es quien tiene 2 niños que alimentar. ¿Por qué me penalizan por sus errores? Los ojos de mamá se estrecharon. No te atrevas a hablar así de tu hermano. Ethan, espetó. Él es familia y la familia ayuda a la familia. Ahí estaba de nuevo. Ese mantra, la familia ayuda a la familia. Excepto que, al parecer, eso solo se aplicaba en una dirección. Entonces, ¿exactamente cuánto quieres que pague? Pregunté, la pregunta cargada de sarcasmo. ¿El doble? ¿El triple? ¿Debería simplemente entregar todo mi sueldo para cubrir las dificultades financieras temporales de Marcos? No seas ridículo. Ethan, dijo mamá, despidiéndome con la mano. Estábamos pensando que un extra de 279 € al mes debería cubrirlo. 279 € encima de los 558 € que ya estaba pagando. 7 € al mes por una habitación en la casa de mis padres, ahora desbordada de caos y huellas dactilares pegajosas. 7 € al mes mientras mi hermano, el niño de oro, y toda su familia vivían allí gratis. Algo dentro de mí simplemente estalló. Años de resentimiento hirviendo, años sintiéndome como el hijo pasado por alto, poco apreciado, años viendo a Marcos salirse con la suya mientras yo asumía la responsabilidad. Todo ello simplemente hirvió. ¿Sabes qué, mamá? Dije, mi voz sorprendentemente calmada, incluso mientras mis entrañas bullían de ira. ¿Sabes qué? Tienes razón. La familia sí ayuda a la familia. Mamá sonrió, realmente sonrió, como si pensara que estaba ganando. Ese es mi chico, dijo, extendiendo la mano para palmear la mía. Retiré mi mano. Sí, continué.
endureciendo mi voz. La familia ayuda a la familia. ¿Y sabes qué más hace la familia? Mamá, la familia no se aprovecha de la familia. La familia no castiga a un hijo por los errores de otro. Y definitivamente, la familia no exige más al hijo responsable para cubrir al irresponsable. La sonrisa de mamá flaqueó. Parecía confundida, como si de repente se diera cuenta de que esta conversación no estaba yendo como ella esperaba. Ethan, ¿de qué estás hablando?, preguntó, su voz ahora teñida de irritación. Hablo de justicia. Mamá, dije, finalmente, dejando salir todo el resentimiento acumulado. Hablo de cómo he estado pagando alquiler desde que tenía 18 años, mientras que Mark nunca ha pagado ni un céntimo. Hablo de cómo me he estado esforzando para ahorrar dinero para mi futuro, mientras que Mark es... Bueno, Mark es Mark. Y ahora quieres que pague más porque él la ha vuelto a fastidiar, porque se ha mudado de nuevo aquí y está viviendo a costa tuya. No, rotundamente no. El silencio se apoderó del salón. Papá parecía querer desaparecer en el sillón. El rostro de mamá se tornó en un tono de rojo que usualmente solo veía cuando estaba a punto de soltar una charla verdaderamente épica. Ethan, dijo ella, su voz peligrosamente baja. Estás siendo increíblemente egoísta ahora mismo. Tu hermano necesita nuestra ayuda y nosotros necesitamos la tuya. No, mamá, dije, levantándome con las piernas temblorosas, pero mi resolución endureciéndose con cada palabra. Mark necesita ayuda. Tú y papá necesitáis dejar de facilitarle las cosas. Y yo necesito dejar de permitiros pisotearme. Tomé una respiración profunda. Este era el momento, el punto de no retorno. No voy a pagar 279 € adicionales al mes, dije, mi voz clara y firme. De hecho, no voy a pagar ningún alquiler en absoluto a partir de ahora. Mamá jadeó, realmente jadeó, como si acabara de abofetearla. Ethan, ¿cómo te atreves?, exclamó. No, mamá, repetí, negando con la cabeza. ¿Cómo te atreves tú? ¿Cómo te atreves a esperar que yo subvencione el estilo de vida de Mark? ¿Cómo te atreves a tratarme como a una cuenta bancaria en lugar de como a tu hijo? Siempre te hemos mantenido, Ethan, balbuceó ella, elevando la voz hasta casi un chillido. Siempre te hemos querido. Querido, yo solté una carcajada. La palabra me sabía amarga en la boca. Querido, ¿cómo queréis a Mark? Eso es lo que llamáis amor. Mamá, porque a mí me parece más bien explotación. No esperé a que respondiera. Simplemente me giré y salí del salón, dirigiéndome directo a mi habitación. Cerré la puerta de un portazo detrás de mí, apoyándome en ella, con el pecho agitado, las manos temblorosas. Esa noche apenas dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas, repasando la conversación una y otra vez. Había ido demasiado lejos, había sido demasiado duro. Quizás 207 € no fuese tanto dinero extra. Quizás debería simplemente aguantarme y pagarlo para mantener la paz. Pero entonces otra voz, una voz más fuerte y clara, susurró en mi cabeza. No, ya es suficiente. Llevas años pagando tus deudas. Mereces algo mejor que esto. Tú mereces ser tratado justamente, mereces ser respetado. Y fue entonces cuando tomé mi decisión si querían tratarme como a un gorrón por negarme a pagar aún más alquiler mientras Mark y su familia vivían allí gratis. Pues bien, les mostraría cómo se veía un verdadero gorrón. A la mañana siguiente empecé a hacer las maletas secretamente. Por supuesto, empaqueté mi ropa, mis libros, mi ordenador. Todo lo esencial los fui sacando poco a poco, guardando cajas en el maletero de mi coche, llevando cargas al piso de mi amigo Liam, donde me había ofrecido quedarme por un tiempo. Me llevó unos días, moviendo cosas en pequeños incrementos, teniendo cuidado de no levantar sospechas. Mamá y papá me daban el tratamiento del silencio, que, honestamente, era una bendición disfrazada. Mark y Sarah estaban demasiado ocupados con su propio drama como para notar algo. Casi fue demasiado fácil. Finalmente, el viernes por la noche, metí la última caja en mi coche, eché un último vistazo a mi habitación, la habitación en la que había vivido casi toda mi vida. Se sentía vacía, no solo físicamente vacía, sino también emocionalmente vacía.
como todos los años que había pasado allí, todas las esperanzas y sueños que había albergado entre esas paredes se habían esfumado de alguna manera. Cogí mis llaves, tomé una última respiración profunda y salí de la casa para siempre. Conduje hasta casa de Liam, descargué las últimas cajas y me desplomé en su sofá, exhausto pero extrañamente exaltado. Sentía como si acabara de escapar de una prisión, como si por fin pudiera respirar de nuevo. El sábado por la mañana me llamó mamá, previsiblemente. Era temprano, demasiado temprano para un fin de semana, y su voz estaba tensa, con una furia apenas contenida. «Ethan», dijo, con la voz temblorosa, «¿dónde estás?» «En casa de Liam», respondí, manteniendo mi voz calmada y neutral. «En casa de Liam», repitió, con la voz subiendo de tono. «¿Qué haces en casa de Liam?» «Me he mudado, mamá», dije. Simplemente se lo solté así. Silencio, un silencio largo y cargado. Casi podía oír los engranajes de su cerebro intentando procesar este desarrollo inesperado. «Te has mudado», finalmente balbuceó, sonando genuinamente sorprendida por una vez sin habérnoslo dicho. «Simplemente te fuiste». «Sí», dije, haciendo sonar la P un poco más para enfatizar. «Considéralo mi aviso oficial. Ya no vivo allí». Otro silencio. Luego la explosión fue incluso más épica de lo que había anticipado. Acusaciones a gritos, viajes de culpa, amenazas, todo el repertorio. Ella continuó y continuó sobre lo egoísta que era, lo irresponsable, cómo estaba abandonando a mi familia en su momento de necesidad, cómo estaba rompiéndole el corazón. ¿Cómo era? Bueno, ya te haces una idea. Fue una obra maestra de manipulación parental, décadas en la fabricación. Dejé que despotricara un rato. Luego finalmente la corté, con voz fría y dura. «Mamá», dije, he terminado con los viajes de culpa, he terminado con los dobles raseros, he terminado de ser tu cajero automático y el chivo expiatorio de Mark, me he ido y no voy a volver». Y entonces pronuncié la frase que había estado ensayando en mi cabeza durante días, la frase que sabía, en el fondo, que realmente dolería, la frase que era tanto mezquina como profundamente satisfactoria. «¿Sabes qué momento?» dije, con la voz cargada de sarcasmo. «Disfruta de los gorrones». Y colgué, apagué el móvil, lo lancé al sofá y tomé otra profunda respiración. Estaba hecho, estaba libre. Ya sé que probablemente suene duro, quizás incluso cruel, y tal vez en algunos aspectos lo fue, pero sinceramente, no me arrepiento, ni un ápice. Por primera vez en mi vida, sentí que finalmente estaba defendiendo mis intereses. Por primera vez, estaba priorizando mi propio bienestar sobre las exigencias interminables e irracionales de mi familia. Sí, mis padres están furiosos. Mi madre ha dejado aproximadamente 1000 mensajes de voz que van desde súplicas llorosas hasta insultos directos. Papá ha enviado algunos mensajes de texto cuidadosamente redactados con un tono pasivo-agresivo que insinúan su decepción. Marcos, silencio absoluto. Probablemente esté demasiado ocupado resolviendo sus cosas como para siquiera notar que me he ido, pero, ¿sabes qué? No me importa. Que estén furiosos, que estén decepcionados, que averigüen cómo lidiar con su hijo dorado y su familia de gorrones por su cuenta. Estoy harto de limpiar sus desastres. Estoy harto de ser su felpudo. Estoy harto. Tengo 24 años. Tengo un buen trabajo, una cantidad decente de ahorros y toda una vida por delante. Es hora de empezar a vivirla en mis propios términos. Es hora de ser Ethan, no solo el hijo responsable o el hermano eclipsado por Marcos. Es hora de ser yo,